Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí esta noche. Qué gran música, gracias. Yo sé que la leyeron hace un poco más temprano, pero vamos a nuestra Biblia y vamos a ir a Lucas 2. Le voy a leer del versículo 1 al 6. Ahora, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Ese primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era un descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, y a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, que mientras estaba ella ahí, se le cumplió el tiempo. Así. Ahora yo le voy a decir que hay casi más de 31,000 versos en la Biblia, y los siguientes versos que encontramos en el Evangelio de Lucas es posiblemente los más profundos de todos ellos, porque nos está hablando del Dios invisible que se hizo hombre y que nació en este mundo. Esto es lo que leemos en el versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, posiblemente les sorprenda el saber que este es el único lugar donde encontramos la historia del nacimiento de Jesucristo de los 4 evangelios que están en la Biblia. Ninguno de los otros 3 nos dicen nada de este evento, aunque nos hablan de la vida y el ministerio de Cristo. Este evento solamente se le reservó a Lucas. Es el único escritor de los evangelios que nos da este acontecimiento por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que nos habla del nacimiento de Jesucristo. Y es sorprendente que Él nos escribe qué tan increíble, con tal brevedad y simplicidad, sin tener que hacer un gran alarde. Lucas simplemente nos dice que fue un decreto que ordenó el César, que había un censo que se tenía que llevar a cabo, y por eso llevó a José y a María a Belén, donde ella daría luz a Jesús. Y ahí nos habla de qué pasó cuando ella da luz, y finalmente nos dice de cuando se anuncia el nacimiento por medio de un ángel a los pastores que estaban en el alrededor. Ahora, como Lucas nos da la presentación del nacimiento de Cristo tan breve y simple, nos está diciendo acerca de este decreto que llevó al nacimiento de Jesús. Y esto es un evento que es secular, en el sentido de que Lucas nunca nos menciona acerca de una mano soberana de Dios dentro de todo esto. Así como a veces nos dice que llegó aquí, que Jesús nació aquí en Belén y que Él se encuentra ahí. Lo vemos también que es obvio que para nosotros que Dios orquestó soberanamente el censo para guiar la mente del César a ordenarlo, a fin de trasladar a María y a José a Belén para que se cumpliera la profecía. Sin embargo, Lucas no nos habla de esto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se supone que Lucas deja las verdades tan importantes fuera de su registro en este evangelio? Bueno, la razón más probable de que la diferencia de Mateo y Lucas no escribió este relato del evangelio a una audiencia judía que estarían familiarizados con Dios soberano de Israel y sus promesas del Antiguo Testamento. Tal parece que Lucas había escrito esta historia de Jesús para una audiencia gentil que la leería, y podemos ver esto de inmediato porque comienza el relato del Evangelio dirigiéndose a un hombre que parece ser un dignatario romano gentil de algún tipo, un hombre que llevaba el nombre de Teófilo, y esto es lo que dice en Juan 1 del 1 al 4. Y diciéndole, y ahora bien, por muchos que se habían comprometido a hacer el relato de las cosas realizadas entre nosotros, así como nos las transmitieron desde el principio, fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Me pareció apropiado a mí también, después de haber investigado todo cuidadosamente desde el principio, para escribírselo en orden consecutivo, excelentísimo Teófilo, para que conozca la verdad exacta sobre las cosas que se han enseñado. Ahora bien, esta expresión, el más excelente, era a menudo un título que se usaba para los gobernadores romanos
y otros funcionarios gubernamentales de alto rango. Así que Lucas dedicó este relato del Evangelio a un líder de gobierno romano con un nombre específico de Teófilo, dirigido hacia una audiencia que es predominantemente gentil de romanos. Una audiencia que no estaba al conocimiento de Dios, de su soberanía, del Antiguo Testamento, de nada de eso. Pero sin embargo, lo que vemos y estamos muy conscientes es de que él estaba dirigiendo esto a líderes romanos. Y es precisamente por eso que Lucas nos registra el nacimiento más trascendental en la historia de la humanidad al hablarnos de un decreto del gobernante del Imperio Romano, César Augusto, que condujo al nacimiento del verdadero gobernante y salvador del mundo, Jesucristo. El nacimiento de Cristo entonces está previsto por Lucas. Para ser visto, note esto, es un contraste entre la cabeza pomposa de Roma y un humilde bebé que nació en Belén. La historia nos revela que fue el César el primero que llevaría la etiqueta de Augusto. Es importante entender que Augusto no era un apellido, sino era más bien como un título que significaba, se le daba a la gente, significaba como santo o venerado. Ahora bien, ¿por qué es importante que sepa esto? Porque hasta este momento este hombre del que estamos hablando se le había designado a sí mismo Augusto. Y esto porque anteriormente esto estaba reservado para dioses paganos que adoraban los romanos, pero bajo el reinado de César Augusto fue que los hombres empezaron por la primera vez a llamar a los César como dioses. De hecho, ellos fueron más allá de pensar que este hombre como un dios. Hay indicios que se encuentran entre las antiguas ruinas romanas que dice que César Augusto en realidad estaba siendo llamado por sus seguidores el Salvador del mundo. Así que Lucas presenta el nacimiento humilde de Cristo como un contraste intencional entre el exaltado César Augusto, el que estaba de regreso en Roma, celebrándose a sí mismo como el Salvador del mundo, y el verdadero Salvador del mundo, Jesucristo, cuyo a los padres se les negó una habitación en la posada para su nacimiento, y quienes humildemente ingresaron a este mundo en un modo oscuro, sin fanfarrerías, la manera más modesta, envueltas en trapos, con tiras de tela, la pusieron en un comedero de animales como cuna, pero el propósito de Lucas para contarnos sobre el nacimiento de Cristo en un lenguaje tan simple y sin pretensiones es, como se lo dije, es para hacer un contraste obvio entre César y Jesús. En esencia, lo que Lucas nos dice es que el contraste es de que el bebé que María dio a luz no era un hombre que se convertiría en un dios, como se suponía que era el César, sino él era el verdadero Dios que se había convertido de Dios a un hombre. Y entonces, para declarar esto, el escritor Lucas quiere que entendamos hasta qué punto Dios humilló para hacerse hombre. Ken Hughes, en su comentario sobre Lucas, explica en un lenguaje muy gráfico cómo eran realmente las humildes condiciones del nacimiento de Cristo. Él escribió: en Belén, el alojamiento para los viajeros era primitivo. La posada en el pesebre fue lo más crudo de los arreglos, porque en general se trataba de una serie de corrales construidos en el interior de un recinto, el cual se abriría un patio en común donde se guardaban los animales. Todo lo que el encargado proporcionó fue heno para los animales y fuego para cocinar. En ese día frío llegaron los futuros padres, no había nada disponible, ni siquiera corrales, y a pesar de la urgencia, nadie les daría espacio. Así que probablemente fue el patio común donde estaban atados los animales de los viajeros que María dio a luz a Jesús, solo con José asistiéndola. José probablemente lloró tanto como María al ver su dolor, el apestoso corral, su pobreza, la indiferencia de la gente, la humillación y la sensación de total impotencia al sentir vergüenza por no poder proveer mucho más para la joven María en la noche de su parto.
Todo lo que haría un hombre sería llorar. Si imaginamos que Jesús nació en un establo en el campo recién barrido, perderíamos este punto. Fue miserable, escandaloso, había sudor, dolor, sangre y gritos. Cuando María se acercó al cielo en busca de ayuda, la tierra estaba fría y dura, el olor del nacimiento mezclado con el hedor del estiércol y la paja con olor amargo formaban un ramo despreciable. Las manos temblorosas del carpintero, torpes de miedo, agarraron al Hijo de Dios, resbaladizo por la sangre, las extremidades del del bebé se agitaron, impotentes como si cayeran en un espacio, su rostro hizo una mueca mientras jadeaba de frío y su llanto atravesaba la noche. Amigos, así de lejos descendió el Hijo de Dios cuando dejó el esplendor del cielo para nacer en medio de un ganado maloliente en una aldea remota en el Medio Oriente. Jesús nació en este mundo como el más bajo de los hombres, literalmente. Y estas son las palabras sencillas que usa Lucas para transmitirnos ese acontecimiento. Pero ve, después de que un bebé nace, la gente necesita saber acerca de este feliz evento y tratan de comunicárselo a la gente que conocen. Pueden mandar anuncios. Hoy en día generalmente envían información, el nombre del bebé, su fecha de nacimiento, peso y tamaño. Asimismo, cuando nació Jesús, Dios mismo envió un anuncio del nacimiento que también brindó información pertinente sobre su hijo. La información de este anuncio del nacimiento divino constituye el verdadero mensaje de la Navidad. Y esta es la información que Lucas nos presenta en estos versículos que tenemos ante nosotros. Mientras registra el anuncio del nacimiento de su Hijo por parte de Dios, al darnos aquí dos hechos del verdadero mensaje de la Navidad. El primero es que es un mensaje destinado a todas las personas, no excluye a nadie. Así que en el versículo 8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Y ahora, de todas las personas a las que Dios podía haber anunciado el nacimiento de Cristo, deliberadamente eligió anunciarlo a los pastores. Y esto es muy significativo, porque en esa sociedad los pastores eran despreciados como marginados sociales. De hecho, las únicas personas consideradas más bajas en la escala social que los pastores eran los leprosos. Entonces, ¿por qué los pastores tenían tan mala reputación en la sociedad judía? Porque su trabajo era constantemente de cuidar a las ovejas, lo que les impedía obedecer el sábado de descanso y todas las demás leyes judías de purificación ceremonial, y los pastores tenían que trabajar 7 días a la semana, lo que les impedía mantener todas las reglas y regulaciones legalistas creadas por el hombre y desarrolladas e impuestas por los fariseos. Por lo tanto, ellos eran despreciados por el establecimiento religioso de Israel por no cumplir todas estas tradiciones judías. Además de su falta de participación en la vida religiosa judía, los líderes espirituales de su época despreciaban a los pastores porque no habían sido educados en la ley de Moisés. Y así que en esa sociedad que valoraba las prácticas religiosas y el conocimiento, los pastores judíos eran considerados irreligiosos e ignorantes. De hecho, los pastores tenían tan mala reputación entre sus compañeros judíos que ni siquiera se les permitía testificar en un tribunal de justicia. ¿Por qué? Porque no se les consideraba suficientemente confiables para decir la verdad, ni tampoco lo suficientemente inteligentes para comprender los problemas. Entonces estos pastores de Belén que estaban cuidando a sus ovejas la noche que nació Jesús no estaban entre la élite o en la sociedad alta de los judíos, fueron considerados los más bajos de los humildes, despreciados, excluidos y rechazados por sus propios compatriotas. Sin embargo, fue a estos pastores desdeñosos a quien Dios les anunció el nacimiento de su Hijo. ¿Pero por qué? Porque Dios pasaría por alto a los líderes religiosos de ese día y anunciaría la buena nueva del nacimiento de Cristo a un grupo de marginados sociales, personas que ni siquiera observaban el código mosaico. Escuche con atención. Fue porque Cristo de la Navidad vino a este mundo para salvar a las personas como esos pastores, personas que no son
que son lo suficientemente humildes para saber que son pecadores, a diferencia de los líderes religiosos de ese día, no están cegados por una visión inflada de sí mismos. Verá, los líderes religiosos de ese día, a pesar de todas sus conversaciones y sus rígidas reglas, eran hombres farisíacos que realmente no estaban interesados en el nacimiento del Mesías. Estaban tan absortos en los detalles de sus hechos religiosos y conducta religiosa que realmente no les importaba Dios ni su palabra. ¿Y cómo es que sabemos esto? Porque eso fue lo que Jesús dijo acerca de ellos, que ellos que a ellos no le importaban realmente de corazón. Y esta es una ilustración que vemos nosotros cuando vemos en Mateo, en capítulo 2. Y dice aquí, y después que nació Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, llegaron los magos del este a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, toda Jerusalén con él, reuniendo todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó a dónde iban a ser el Mesías. Le dijeron, en Belén de Judea, porque eso es lo que ha sido escrito por los profetas. Y usted, Belén, tierra de Judá, no es menos entre los líderes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo de Israel. Ahora recuerde que los principales sacerdotes y los escribas eran judíos y eruditos teológicos de ese día. Y con respecto a la venida del Mesías, ellos tenían la interpretación correcta de las escrituras en términos de dónde nacería. Ellos sabían dónde. Nosotros vemos que ellos conocían dónde estaría él, pero ellos eran indiferentes, desinteresados, apáticos, que ni siquiera se molestaron en viajar 6 millas desde Jerusalén a Belén para investigar si el Mesías realmente había nacido. No, no viajarían ni 6 millas de Jerusalén a Belén para checar si el Mesías había nacido. Ya será que hubiera nacido o no. A ellos no les importaba. 5 o 6 millas, no les importaba. Dios decidió no anunciar el nacimiento de Cristo a los líderes religiosos elitistas de Israel, porque eran hombres farisíacos que no veían la necesidad del Señor en sus vidas. Sin embargo, a pesar de no tener ningún entrenamiento religioso formal o estar involucrados en las trampas externas de todas las tradiciones sagradas, estos pastores de Belén despreciados parecen estar muy interesados en la realidad espiritual. Ciertamente sabían que eran pecadores y no pretendían ser judíos practicantes de la ley. Por lo tanto, la diferencia del establecimiento religioso de ese día, sabían que les faltaba justicia y necesitaban misericordia y gracia de Dios para ser perdonados por sus pecados. Y eso es precisamente por lo que el Señor los eligió a ellos, para que conocieran el nacimiento del Mesías. Verán, amigos, el mensaje de Navidad es para personas como estos pastores humildes y marginados, pecadores que ven la necesidad de un Salvador. Al elegir a los pastores humildes para que fueran los primeros en conocer el nacimiento de Cristo, Dios está indicando que el ministerio de su Hijo en este mundo sería para los pecadores humildes como ellos. La gente que sabía que era pecadora, que necesitaba a Dios. Y eso es exactamente cuando vemos en el primero de Timoteo 1:15, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo estoy enfrente de la línea, dijo él. Y esta verdad sigue resonando hoy. El nacimiento de Jesucristo es un mensaje para aquellas personas que se ven a sí mismas como pecadores espiritualmente en bancarrota, que saben que no tienen justicia para encomiar en frente de Dios. Escuchen en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Aquellos que entran
Ellos son los que vienen, ellos son los que se arrodillan cuando entran al reino. Ellos que entran al reino de Cristo saben que son indigentes espirituales, pecadores. Ellos se humillan y admiten que no tienen justicia propia. Entonces Dios escogió a pastores humildes para que fueran los primeros en escuchar el anuncio del nacimiento de su Hijo, con un mensaje de que Cristo vino a este mundo para salvar a las personas que ven y conocen su necesidad de Él, así como sucedió. Lucas de 2. En la misma región había unos pastores que se quedaban en los campos cuidando a su rebaño de noche. Y de repente un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor los envolvió de resplandor. Y estaban terriblemente asustados, porque el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. Ahora, los pastores de esa época solían dividir el trabajo del pastoreo en turnos. Mientras algunos dormían, los demás en guardia cuidaban al rebaño. Entonces, la escena que Lucas nos está pintando de los pastores cansados, medio dormidos, sentados alrededor, probablemente hablando sobre los problemas de su época, como que sería impuestos, el gobierno romano sobre ellos, política, preocupaciones familiares. Y de repente leemos lo siguiente: el cielo está iluminado con la gloria de Dios, y ellos estaban terriblemente asustados. Y era porque ellos tenían tanto miedo, probablemente porque en Éxodos 33:20 dice, aquí, si usted no sabe eso es lo que dice acerca de la gloria de Dios. En Éxodos: nadie me verá y vivirá. Es decir, estos pastores esperaban morir, esperaban que Dios los matara porque habían visto la gloria de Dios. Y es por eso que el ángel inmediatamente les dice en el versículo 10, no tengan miedo, porque él no había venido a anunciar la muerte y juicio, sino a anunciar la buena nueva. Pero antes de contarle a los pastores el contenido de la buena nueva, primero les dice para quién son estas buenas nuevas. Les dijo: les traigo noticias de gran alegría para todo el pueblo. Ahora, observe que el ángel les dijo en el mensaje, que es el mensaje de Navidad, la buena nueva que traen es un gran gozo por el nacimiento de Cristo, que es para todas las personas, no solo para la gente judía. Es decir, Cristo vino a este mundo no solo para salvar a los pecadores judíos, sino también a los pecadores gentiles. Y eso es exactamente la promesa que se lleva a cabo cuando en Génesis 12:3 Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, le está diciendo a Abraham: uno de tus descendientes físicos traerá salvación a los gentiles, y ese único descendiente fue Jesucristo. Ahora, esta verdad debería de emocionarnos a todos, porque nos da la esperanza para todos, cada una de las personas, como esos pastores de la época de Cristo, que han estado demasiado ocupados para haciendo tradiciones religiosas, gente como los gentiles de ese día. La diferencia de un pueblo judío que practicaba un comportamiento inmoral y vergonzoso. Verá, el mensaje de la Navidad es que Cristo vino a este mundo para salvar a las personas, sin importar quiénes sean y qué han hecho en el pasado. No hay pecado que no pueda perdonar. No hay nadie que esté más allá de ser salvo debido a su vergonzoso pasado. Cristo ofrece la esperanza a todos los que saben que son pecadores y necesitan su salvación y perdón. Y es por eso que, como continuamos con Lucas, procede a contarnos acerca de aquel que nació en este mundo para ser nuestro Salvador. Entonces, como vemos en el mensaje de la Navidad, es que es un mensaje que está destinado a todas las personas. Y en segundo lugar, es un mensaje acerca del Salvador. En el versículo 11 dice, perdón. Y de aquí, porque el día de hoy ha nacido el Salvador, que es Jesucristo.
Y entonces aquí vemos que después el ángel viene a decirle estas palabras a ellos. Les está diciendo que en la aldea de Belén, conocida como la ciudad de David, ¿por qué? Porque el rey David era de allí. Ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Ahora, en estas pocas palabras aprendemos una verdad simple pero profunda que se ha perdido hoy en todo el comercialismo que acompaña la Navidad. Y es que el verdadero mensaje de la Navidad es solo acerca de una persona, Jesús. Aquí en referencia en este versículo son tres títulos: Salvador, Cristo y Señor. Ahora, esta palabra de los ángeles habría asombrado, quiero que la entienda, porque uno parece que se familiariza tanto con la historia que dejamos de pensar, o sea, de lo que realmente pasó. Es que la gente judía que ha estado esperando por miles de años este nacimiento de él, se les dijo que se daría lugar en la ciudad de David, Belén. Esto fue predicho en el segundo de Samuel 7, en el cual Maica 5 al 2 también lo dice que el nacimiento del Mesías tendría lugar en la ciudad de Belén. Y ahora, casi 700 años después de la predicción de Maica, el ángel viene después de 700 años y les dice a estos pastores que esa profecía finalmente ha llegado, que el del que hablaban ha llegado, que acaba de nacer y que está cerca, aquí en Belén. Sabe, casi parece ridículo decir esto, pero todos debemos de recordar que el verdadero mensaje de la Navidad es acerca de la persona de Jesucristo, no de ninguna otra cosa que acompañan esta época del año: leyendas del Papá Noel o de Santa Claus, árboles de Navidad, luces brillantes, intercambio de regalos, canciones navideñas populares, reuniones familiares. Por muy tradicionales y divertidas que sean estas cosas, debemos de asegurarnos de no olvidarnos de que el mensaje bíblico de la Navidad se trata de una sola persona, y ese es de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tres palabras para describir a esta persona, para describirlo. La primera que vemos es Salvador. ¿Por qué a Jesús se le llama Salvador? Porque Él viene a salvar a la gente. Pero ¿lo salva de qué? Cuando usted ve, o sea, ¿de qué habla? ¿Cómo va a salvar? ¿De qué va a salvar? ¿De qué hablan? Mucha gente no parece entenderlo. ¿De qué me está salvando Él? Mucha gente piensa que necesitan a Jesús para salvarlos de una vida insatisfecha, de un mal matrimonio, de un mal hábito adictivo, de sentimientos de vacío, pero Jesús no vino a salvarnos de ninguna de esas cosas. Él no vino para arreglar nuestros problemas de la tierra, no. Él vino para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados para que pudiéramos pasar la eternidad con Él. No fue necesariamente lo único que Él vino a hacer, pero Él vino para rescatarnos por nuestros pecados. Esto es lo que vemos en Mateo 1:21. Y su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo del pecado. Y la razón por la que necesitamos un Salvador es porque le están diciendo que su nombre es Jesús, o Yeshua, que era el que salva. Y la razón por la que necesitamos un Salvador de nuestros pecados es porque al pecar hemos quebrantado las leyes de Dios, y su justicia perfecta exige que se pague por todas esas violaciones. La pena y el castigo por pecar contra Dios Santo es la muerte eterna o el infierno. Pero Jesús es el Salvador de la pena del pecado, porque murió como el perfecto sustituto de los pecadores. Su muerte en la cruz fue el pago y el castigo eterno por los pecados de todos aquellos que llegarían a creer en Él. Y en el momento en que creemos, somos salvos, liberados y eternamente rescatados del infierno. ¿Verá? Eso es lo que pasa. Cuando Jesús nació para morir y ser nuestro Salvador, eso es simple lo que pasó. Y es lo que Él nos da nos asegura algo, que nosotros, que va más grande del perdón, aunque esto es precioso, Él nos da su rectitud, Él nos da lo que es Él, como si fuera nuestra.
En el segundo de Corintios del 5:21 hizo a él, al que no conocía pecado, que se convirtiera en pecado para nosotros. Lo que habla de él es la rectitud del Señor, es lo que es perfecto para él. Ahora sí que en su muerte nosotros vemos que nosotros nacemos, en su vida la encontramos y encontramos la rectitud de él. Pero no solamente él es el Salvador, pero a él también le dicen Cristo. El ángel anuncia que el que nació fue Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. Este es aquel que fue predicho hace mucho tiempo por los profetas, quien habló de él como un ser humano, uno que vendría del linaje de David y nacería en Belén y sufriría y moriría por medio de la crucifixión. Pero hay un tercer título que usa el ángel que nos dice de que aquel que nació es más que un Mesías humano, porque también él le llama Señor. El ángel se refiere a él como Cristo el Señor, lo que significa que el nacido en Belén no es humano, sino también es deidad. En Juan 1:1 dice, no puede estar más claro, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ve, eso es, el Mesías se hizo hombre y es Dios también. Esta es la única manera que Jesús podría ser nuestro Salvador. Solo un hombre de verdad podría morir por nosotros y solo el eterno Dios podría pagar el precio eterno por nuestro pecado. Y esa es la verdad profunda del nacimiento de Cristo. Dios se convirtió en un hombre real para poder morir y su muerte fue suficiente para quitar nuestros pecados para siempre. Ahora regresando a Lucas 2, descubrimos que después de que anuncian el nacimiento de Jesús, los ángeles les dicen a los pastores que cómo se puede identificar al Mesías que ha nacido. Preguntan. Y aquí está. ¿Dónde fue? Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Les dice que la forma que ellos van a poder reconocer al bebé Cristo es que estaría envuelto en tiras de tela, acostado en un comedero o pesebre de animales. ¿Qué es lo que es el pesebre? Donde comen los animales. Ahora el ángel toma un momento que ha declarado a los pastores que este bebé es un niño de la realeza y como Mesías es el heredero del trono de David. Y como Señor, Él es la deidad también plena. Entonces, a la luz de quién es Él, nos esperaríamos encontrar a un niño de realeza envuelto en ropas lujosas, rodeado de todas las comodidades y conveniencias, pero este no fue el caso. Él estaba envuelto en simples tiras de tela, probablemente trapos, acostado en una cuna que se usaba para alimentar a los animales. No hay una aureola alrededor de su cabeza, ni rayos dorados que emanan de él, solo un bebé como todos los bebés, vestido de tiras comunes de tela, acostado en un comedero. Qué humillante sería para Dios convertirse en un ser humano solo para poder salvarnos. Y solamente ese hecho debería de humillarnos y hacernos agradecidos al darnos cuenta de lo que Jesús entregó por nosotros, lo que pasó para convertirse en hombre. Larry McCall, en su libro Caminando como Jesús, habla lo siguiente acerca de cómo Cristo renunció para convertirse en hombre. El que había vivido por toda la eternidad como Dios, ahora vivía una vida común como un carpintero judío. Aquel que había vestido las túnicas reales del cielo se las quitó y se envolvió en ropas de bebé. Aquel que se había sentado en el trono del universo fue puesto en el comedero de un animal. Aquel que había conocido el incienso del cielo ahora tenía
los olores de la orina de los animales y el estiércol aguijoneando sus fosas nasales de bebé, aquel que había conocido la alabanza de los seres angelicales que le llamaban Santo, 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 ahora escuchó los sonidos de ovejas, burros y camellos, el que había sido creador del universo, ahora era un bebé dependiente, ahora el que había hecho el universo que existiera, ahora emitía los suaves arrullos de un bebé recién nacido. Aquel que había sostenido al universo con su poder divino, ahora dependía de una joven judía para que lo amamantara y le cambiara el pañal. Amigos, Jesús abandonó todo esto y más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era necesario para Él, para que se convirtiera en hombre, para que Él muriera en lugar de los pecadores como nosotros. Él tuvo que hacerse un humano como nosotros para poder salvar humanos. ¿Pero por qué haría Él eso? No es de que no los merecemos, nosotros somos rebeldes. Nosotros hemos hecho toda clase de pecados y faltas contra Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Como dice Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es solamente fácil leer este versículo en un modo muy genérico. Pero si nosotros nos pensamos y analizamos que el amor de Dios es tan grande y es un amor para cada individuo. Pablo lo dijo también en Gálatas 2:20, hablando de Cristo y de la muerte de Él por nosotros, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. No era para todo el mundo, era para mí, por mí. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Cristo lo amó tanto y lo ama a usted, que asimismo Dios su vida por su vida de usted? Y si usted cree en esto y nunca, bueno, si usted usted cree esto, pero nunca ha llamado su nombre para que lo salve, confesar que es un pecador y venir a Él para que lo perdone, y que usted venga a Él para que lo perdone con un corazón abierto, que esté dispuesto a obedecerle como tu nuevo Señor que gobierna en tu vida. Este es el mensaje de Navidad. Cristo Jesús que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y ahora, si usted es salvo y usted ya confía en el Señor, ahora honre a su Salvador dándole gracias por venir a salvarlo, viviendo una vida en obediencia a Él, como el Señor de su vida. Oremos. Señor, te agradecemos por amarnos, criaturas que no nos lo merecemos, y aún así tú nos quieres y nos amas a nosotros porque tú eres bueno, porque tu naturaleza es amar y poner tu afecto en nosotros. Gracias por morir por nosotros, gracias por morir por mí, por cada persona que está aquí, que ha dado su vida por ti, que te ha aceptado. Espero que esta Navidad, que este día y mañana, que no sea solamente un día de reuniones y convivencias, pero que nos ayuden a recordar de quién eres tú, a recordar lo que tú hiciste por nosotros, de que tú amas el esplendor y tú eres el esplendor y la gloria en este mundo oscuro. Un mundo que está oscuro, perdido. Un mundo que está ahorita atravesando tiempos difíciles y que nosotros sabemos que no debemos de ser tentados por el mal, pero nosotros vamos a estar aquí y que en tu muerte tú tomaste nuestro pecado y nos has dado tu rectitud. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.